ya estamos. Bueno, buenos días a todos, porque creo que esto se va a subir hasta la mañana. Bueno, ya es mañana. No voy a... El diablo con eso. Solo buenas tardes a todos. No, esto no tiene nada que ver con un festejo por los 1000 seguidores. Eso va a hacerse después. Ahora simplemente estaba aburrido y como ya leí, ya estudié, ya dibujé y ya hice varias otras cosas y pues no me voy a poner a jugar y bla 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 bla. Pues entonces voy a proceder a hacer otro de estos, tomando en cuenta que todavía tengo muchas preguntas sin responder. Nada más, exactamente tengo 195. Ay Dios. En fin, pues vamos empezando con esto. Entonces, sujeto hace, bueno, el 6 de septiembre dice, todos somos vulgo, dices, esa es una afirmación que no incurre en falsedad, pero yo le daría otro significante, no desde una postura totalizadora, algo más mesurado y pragmático. Algunos observamos las estrellas y queremos ir más allá, a donde el universo nos lleve, conocer cosas nuevas, no sé, deberíamos romper esto, sí. Bueno, quitando la habla de poeta, por no decir algo más peyorativo, siempre que digo todos somos vulgo, primero, lo primero que la gente piensa es esa estupidez de que, ay, disculpen al aristócrata de la realeza, por un pensamiento propio de gente con muy baja inteligencia, incluso me atrevería a decir propio de berracos, porque ni nada más que un berraco piensa eso. Y porque no se molesta en analizar la cuestión de qué demonios significa eso. Yo cuando digo todos somos vulgo me refiero a que todos participamos en la vulgaridad y nadie se escapa de eso. Ahora bien, eso no quiere decir que todo lo que seamos sea vulgo, porque naturalmente hay gente que mira las estrellas y otros que buscan la forma de llegar a ellas, porque qué bonito. Es simple y llanamente ver las estrellas, decir qué bonitas están y solo quedarse ahí. No basta con solo hacer eso. Hay que buscar la forma de llegar a ellas y no basta con solo llegar a ellas, porque se tiene que llevar a tantos como se pueda a ese punto. Por lo cual hay bastantes matices al respecto de el estar todos en el mismo lodo, pero algunos miramos a las estrellas, pues no basta con solo hacer eso. Porque todos participamos en la vulgaridad, porque todos estamos hechos de la misma materia y compartimos las mismas cuestiones relacionadas a la belialidad animal inherente al hombre. Toda nuestra forma la compartimos. Algunos tienen una más pueril y exangüe, otros la tienen más afanosa y palatina. Empero, de igual forma todos participamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque al ser todos humanos, todos tenemos ese componente biológico bestial, el cual nos mueve a centralizar nuestra existencia en la reproducción. Porque no va a haber supervivencia si no hay reproducción antes. Es por eso que la gente, aunque se esté desmoronando todo, sigue teniendo pulsiones lascivas. Porque la reproducción es el núcleo central de toda la existencia, de toda la vida. No de la existencia de la vida, porque la existencia tiene otro componente central. Pero eso no es competente a esta discusión. Por lo cual cuando digo todos somos vulgo, a eso me refiero. Y no me refiero a que todos, a que sea yo una especie de santo erudito que es competente a la corte real o alguna estupidez por el estilo. Solo un imbécil piensa que pienso de esa manera, como si fuera marxista como para ser tan pedante. Una persona, el mismo 6 de septiembre me pregunta, ¿tienes algún consejo para aprender a cocinar? Libros, videos. Busque en internet. Busque una receta de lo que sea. O busque canales de cocina. Y replique lo que le digan que haga. Que al principio yo pensaba, es que eso no es cocinar. De hecho sí lo es. ¿Por qué? Porque puedes joder todo. Así te den la receta.
al pie de la letra, puedes joder la receta. De igual forma, a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, he cocinado varias veces esa receta de las costillas de cerdo en salsa verde del canal de Oscar de la capital, y varias veces me ha salido mal. Muy salada, desabrida, muy poco salada, justamente lo desabrido está ahí, demasiado picante, y uno no va a dejar de cometer esos errores si no se pone a cocinar. Así que si quieres aprender a cocinar, ponte a cocinar. Busca una receta, consigue los ingredientes y replícala. Tienes de mi rancho a tu cocina, la cocina del pirata, la capital, Jauja cocina mexicana, el güey ese de los 7 tipos de causas. Déjenme buscar el nombre del cabrón. 7 tipos de causa. Giacomo Bocchio, aunque este sujeto es lo que yo pensaba que era cocinar. Es decir, que este tipo te enseñe ya no solo a toma ingredientes y mételos a algo para después ponerlos encima de una carne. Que de hecho eso también es cocinar. Este güey ya es más técnico en la cuestión de la cocina. Ya te explica cosas más relacionadas con teoría de cocina, más que con praxis, que sería justamente el replicar recetas. Pero de igual forma, replicar recetas te sirve para que aprendas a cocinar, porque tú no vas a saber cocinar hasta que dejes de joder las recetas. Y podrás sonar una estupidez de que ¿cómo vas a joder algo que te está diciendo ahí cómo hacerse? Sucede por muchos motivos. Porque no tienen medidas específicas, porque no tienes algo con qué medir específicamente, porque el famoso no pasa nada, le voy a echar un poquito más, un poquito menos, no pasa nada, y terminas sabiendo demasiado intenso por el puto orégano, o el maldito comino te viene a fastidiar todo, o no lo sé, o el clavo, que ya serían especias mucho más intensas, o que le echaste mucha sal, o que le falta pimienta negra recién molida. Pues bueno, en fin, pues básicamente eso. Y no hay mucha más ciencia. Ya para aprender a cocinar en el sentido técnico, pues recomendaría más el canal de Giacomo Bocchio, porque este sujeto te enseña ya más a especializarte en cocina en cuestiones técnicas, por lo cual muy recomendado. Pero eso sí, vete sus videos desde el principio, porque desde el principio él te va explicando cosas técnicas que después en videos posteriores dice: en el video de los fondos vimos, en el video de las causas vimos, etcétera, etcétera. Aunque eso sí te recomiendo más que para cocinar te concentres más en los otros canales, porque las recetas que este sujeto prepara son recetas de restaurante de alto nivel, y replicarlas puede costar mucho y requiere de bastante experiencia. Por lo cual ahí ya lo dejo a su criterio. Si quiere gastar mucho dinero en hacer unas chuletas que probablemente vaya a joder porque requieren más experiencia para hacerse, pues ya se lo dejo a su criterio. Eso sí, sin llorar. Entonces, correlacionado con la cocina, aquí otro sujeto el mismo día me pregunta: ¿por qué dices que la cocina es una tarea demasiado importante para relegarla a las mujeres? Porque una correcta y una buena alimentación es parte fundamental, nuclear, de un buen desarrollo del pensamiento y del propio hombre. Si un hombre no se alimenta correctamente, no pensará correctamente y no va a desarrollarse correctamente. Por lo que, ya que la mujer es un ser inoperante, exangüe, que en su operatividad cataliza el espíritu de una Grey, no puede simple y llanamente un hombre dejarle esa tarea tan importante a la mujer, porque está dejando en manos de una Belial algo que puede poner en peligro el desarrollo de su vida. Además de que no hay cosa
hay pocas cosas tan desagradables como una comida mediocre derivado de la falta de educación competente a dicha cuestión. Yo sufrí muchísimo tiempo con comidas baratas y desabridas y repetitivas debido a que nunca me molesté en cómo cocinar correctamente o en siquiera buscar recetas para aprender a cocinar. Quién sabe cuánto sufrimiento no me pude haber ahorrado si, en lugar de volver a cocinar la misma receta de tortitas de atún de siempre, me hubiera sentado en la computadora a investigar qué carajo puedo hacer con el atún aparte de esa porquería. Y el problema con la mujer es que ellas ya no tienen ese conocimiento culinario que, por ejemplo, todas nuestras abuelas tenían. Nuestras madres apenas si tienen eso, y las mujeres de este tiempo prácticamente no lo tienen en absoluto. Y lamentablemente muchos hombres se relegan a juntarse con mujeres que son literalmente objetos, pisapapeles, y por elección de las propias mujeres, solo porque no quieren cocinar. Y eso me parece absolutamente inaceptable, porque la cocina es demasiado importante, justamente porque compete al desarrollo, y al mismo tiempo una buena comida eleva el espíritu de los hombres y también hace más conforme su devenir y su manifestación en su contexto. Y yo no voy a decir esa pendejada porque el que la dijo no tiene ni la más mínima idea de qué estaba hablando, de que el comer es el mayor placer que se puede tener con la ropa puesta. No, porque leer, por ejemplo, es muchísimo más placentero que comer. El dibujo o la creación de una gran obra es mucho más placentero que el comer. Y las más de las veces viene en detrimento de la comida el hacer eso. Pero sí está en un estrato bastante elevado la cocina y todas las cosas que le competen. Por lo cual, dejen de hacerse los huevones de mierda y pónganse a cocinar. Porque todas esas prostitutas que ya ni siquiera saben cómo hacer una sopa Maruchan, si ni siquiera les van a saber cocinar, entonces ¿para qué demonios se juntan con ellas? Háganme el favor. No por nada los mejores chefs siempre han sido hombres. Y el 10 de septiembre una persona me pregunta, ¿la tecnología es buena, mala o neutral? Bueno, voy a ir pidiendo disculpas de antemano, porque los tecnólogos que van a escuchar esto me van a catalogar de blasfemo, pero resulta que la tecnología no es neutral, no puede serlo y jamás lo ha sido y jamás lo va a ser. Ya sé que después de decir esto voy a ser catalogado como hereje y van a poner mis carteles de se busca con mi rostro en ellos porque acabo de cometer una de las mayores blasfemias que pueden ser esgrimidas en este tiempo. ¿Cómo ese monstruo se atreve a decir que la tecnología no es neutral si la pobrecita tecnología no hace nada? Y este es un problema muy severo que está expandido en no solo la cuestión de la tecnología, sino en muchas otras áreas. ¿Cuántos no hemos escuchado esa pendejada proveniente de los hombres más ofuscados que jamás vas a encontrarte de que yo hablo desde la neutralidad? ¿Qué se supone que significa neutralidad en este aspecto? No apoyar lo que a mí no me gusta no quiere decir que seas neutral. Es decir, no eres neutral si a ti no te gusta el capitalismo y una persona habla en detrimento del capitalismo. Porque tal parece que entendiésemos neutralidad como no apoyar algo. Como si no hubiera una intencionalidad competente a la dirección que está tomando una persona con respecto a su prédica relativa hacia un algo.
como si mostrar los sesgos de un lado y de otro de alguna manera lo hiciera neutral a uno y no implicase una beligerancia hacia ambas, que a la par puede implicar una armonización de determinados componentes de eso que estoy criticando en mi propio sistema. No podemos reducir la dirección del hombre hacia algo como un mero lo apoyo, no lo apoyo. Es extremadamente más complejo que eso y hay muchísimas aristas con lo respectivo a esa cuestión. Y en el caso de la tecnología se aplica exactamente lo mismo, porque tal pareciese que porque la tecnología no tiene volición, no tiene ninguna función y de alguna manera no hace nada. Y pregunto yo, ¿cómo no puede hacer nada si ya existe? La mera existencia de algo ya implica que está haciendo algo, así simple y llanamente esté en un rincón abandonado ahí, porque ya está ahí. ¿Y qué significa eso? Que ya hay una operación siendo ejecutada ahí, que es tan simple en ese caso como puede ser ocupar espacio, lo que ya implica una no neutralidad de ese objeto con respecto a la realidad, debido a que su mera existencia ya implica la ejecutancia de una determinada serie de operaciones y ya implica una direccionalidad según su forma hacia un determinado algo de la realidad, en este caso hacia el muro, hacia la pared, hacia el suelo. Aún un objeto así ya pierde por completo su neutralidad y está ocupando un espacio. En el caso específico de la tecnología, toda tecnología es derivada de los conocimientos formulados por la ciencia para algo. Es decir, la tecnología no es la ciencia, no se confundan con esto. La tecnología es el resultado de la ingeniería. La ingeniería toma los conocimientos producidos por la ciencia y produce tecnología. Y esa tecnología derivada de los descubrimientos, de las constantes que la ciencia ha hecho. Y ya que implica la aplicación de una serie determinada de conocimientos, esa aplicación es para algo en específico. No se crea tecnología materia prima, es decir, no se crea tecnología que funge para lo que sea. Se crea tecnología en función de algo, para que haga algo el objeto creado ahí. En este caso, una azada, una pala, son tecnología que se crea para algo. Es decir, no existe una neutralidad en la tecnología, no solo porque la mera existencia de algo ya implica una direccionalidad hacia la realidad, sino que en segundo grado, esta tecnología es creada para cumplir una función que impide una neutralidad tanto en la ejecutancia de la acción como en la ejecutividad ejecutada por el hombre. Es decir, que afecta a la realidad y afecta al hombre. Y esa afectación puede ser tanto buena como mala, es decir, tanto generadora como corruptora. En el caso de una pala, por ejemplo, puede ser que sea una direccionalidad generadora porque le ahorra el trabajo al hombre, pero el hombre sigue haciendo esfuerzo. En cambio, una excavadora, eso tiene más una influencia corruptora debido a que está diseñada para la eficiencia y suplanta el trabajo que el hombre debería de estar haciendo. Y no faltarán los tecnomaníacos a decir, ay, ¿cuál es el problema con eso? Porque tenemos que construir. No, claro que no. Porque estamos haciendo abominaciones debido a que lo que se está construyendo se construye en aras
de la eficiencia y de la usura, no en aras de mejorar la comunidad o al hombre, y en aras de estar construyendo en pro de la productividad. Estamos creando toda una sarta de vilezas bellacas, las cuales nos están convirtiendo en poco más que jabardillos, siendo arreados por las intenciones de los hombres que le implantan una filosofía a esa tecnología. ¿Y qué sucede? Que esa forma de ver al mundo es la que produce edificios tan horribles, la que produce calles que están diseñadas para autos y no para hombres, la que produce carreteras ilegalmente largas para que el hombre se transporte a distancias las cuales solo si va a visitar algún pariente debería de recorrer. No existe neutralidad en la tecnología y nada es neutral. Porque neutralidad no es no apoyo lo que no me gusta. Neutralidad implica una suerte de no afectación de algo. Y eso es imposible. Nada es neutral. Ni los malditos neutrones son neutrales, irónicamente. ¿Por qué? Porque si le quitas neutrones a un átomo, lo conviertes en un isótopo y lo desestabilizas, lo que implica que no son neutrales para nada. Y podrá objetarse, es que son neutrales para un contexto en específico. No, porque ese contexto en específico no existe aislado del mundo, no existe aislado de la realidad, por lo cual sigue sin ser neutral. Y se podrá objetar, es que no es neutral para X persona. Ya. ¿Y cómo va a ser neutral para X persona si el objeto existe? Y a menos que de alguna forma la persona no entre en interacción de absolutamente ninguna forma con ese objeto, lo cual implicaría que el objeto no existiese, ahí tal vez podría hablarse, sí, de que ese objeto es neutral para con ese sujeto. Pero al mismo tiempo es una direccionalidad única que se limita hacia una persona, ya que ese contexto no existe fuera ni aislado del resto del mundo, solo funciona en abstracto. Pero en concreto es imposible que la tecnología o cualquier cosa sea neutral para cualquier cosa. Cierto. Y también estaba de que si era buena, mala o neutral. Pues es problemático. Me parecería que la tecnología tiene en potencia tanto ser generadora, buena, como ser corruptora, mala. Y me parece que la tecnología es buena en la función en la cual la tecnología esté subordinada por completo al hombre. Es decir, que el hombre pueda tener control absoluto y total de todas las operaciones que realice la tecnología. Si esta tecnología no es absoluta, no son todas las operaciones que realiza controlables por el hombre, y por eso me refiero a algo más que apretar un botón y se apaga la máquina, en ese caso es corruptora y por lo tanto es mala. Pasemos a otra cosa. Entonces, Anónimo el 11 de octubre pregunta, ¿entonces crecen fantasmas y fenómenos similares? A ver, con lo respectivo a los fantasmas y los famosos fenómenos sobrenaturales, yo siempre, antes sí lo enmarcaba en esa dimensión trascendente misticista en la cual suele marcarse esas cuestiones. Pero ahora me pregunto, ¿y qué es lo que impediría que esos supuestos fenómenos sobrenaturales no sean fenómenos naturales?
porque es muy popular y extendida esa anulación del enfrentamiento de la cuestión que existe con respecto a esto por parte de científicos, de que simple y llanamente todo eso son alucinaciones, y ahí, a pesar de que esa es una hipótesis no demostrada, la tomamos como verdad porque es la hipótesis más simple que nos permite quitarnos de encima la explicación conforme de esa cuestión. Ponle tú que sí, muchos de esos eventos se deben a gente inestable, paranoica y con desequilibrios conductuales. Pero no vas a conocer a ni una sola persona, ni una sola, que te pueda decir que no le haya pasado un evento sobrenatural. Y entonces me pregunto yo, ¿todas las personas normales tienen en potencia la manifestación de alucinar, o de hecho está pasando algo más aquí? Porque a mí me parece que la tesis de las alucinaciones solo es aplicable a un sector muy reducido de la población. Yo creo que eso que se cataloga como fantasmas y como cosas sobrenaturales son de hecho anomalías perfectamente estudiables y explicables que no necesitan de absolutamente ninguna forma la apelación a un universo metafísico o un universo misticista. Son un algo que ocurre dentro de la realidad, que tiene su causalidad física perfectamente explicable y entendible, solo que como no se le presta la atención debida porque está lleno de charlatanes y de estúpidos, y porque los expertos en la cuestión quieren sacarse la explicación del fenómeno apelando a la primer cosa que impide, que de hecho permita no explicarlo, aplicando ahí la navaja de Occam, lo que me parezca más simple para no responder la pregunta es la explicación de la pregunta. Eso es a lo que lleva la navaja de Occam. Lo que me parezca más simple para no responder es lo que responde la pregunta. Dios mío. Por lo cual, ya que por un lado no se quiere explicar y por el otro no se va a explicar, pues queda la cuestión completamente olvidada y enterrada, a pesar de que son fenómenos que le ocurren a una gigantesca cantidad de personas y que se siguen manifestando sin que tengan su debido estudio o explicación. Y no se tiene que recurrir a tonterías como la parapsicología o ese animismo de tercera que debería de pertenecer a los africanos nada más, porque eso es competente a ese primitivismo, para poder dar explicaciones del fenómeno. Pero como no tenemos todavía una base en la cual estudiar o en la cual sustentarnos, ni siquiera una modelización de qué demonios podría estar pasando, pues queda todo ahí en el olvido y en el aire. Pero una cosa es segura. Ya las alucinaciones se han convertido para esto en el ceremonial para la arqueología. Y como última pregunta, porque creo que estar gritando como idiota a la 1:30 de la mañana, pues como que no está muy bien que digamos. El 15 de noviembre un sujeto dice: ¿qué opinas del darwinismo social de Herbert Spencer? Primero que nada, el darwinismo social es una tergiversación completa de lo que dijo Darwin al respecto de la adaptabilidad de las especies. Darwin no dijo el que es más fuerte sobrevive. Darwin dijo la especie
que tenga la mejor capacidad de adaptarse a su ambiente es la que va a sobrevivir. De ahí a decir que sea la más fuerte y de eso a decir que más fuerte se traduce en mejor, hay 10 universos mínimo de distancia. Porque perfectamente esa adaptabilidad de dicha especie puede venir del hecho de que sean unos malditos oportunistas de mierda o de que sean unos manipuladores de mierda, y eso naturalmente que no beneficia a nadie porque son una especie parasitaria, por lo cual su extinción sería lo mejor. Pero siguiendo los postulados del darwinismo social, estas especies depredadoras parasitarias serían las más fuertes y por lo tanto las que más merezcan sobrevivir, porque supuestamente así funciona la naturaleza cuando está totalmente lejos de ser la verdad esa cuestión. Y ese es el problema del spencerismo más que del darwinismo social. Porque de darwinista esto no tiene nada. Esto es una completa tergiversación que Spencer hace de Darwin, porque Darwin nunca dice el más fuerte, sino que es el más apto. Y lo apto en este caso puede tener demasiadas aristas y no ser buenas en absoluto dichas aristas. Por lo cual el corolario del darwinismo social es el utilitarismo y la moral de poder, o deberíamos decir la amoralidad basada en el poder. ¿Por qué? Porque así, ya que el que más es más fuerte va a ser el que va a sobrevivir, entonces, ¿qué implica esto? Gente como los pobres, los inválidos, los ignorantes, es decir, el 98% de la especie deben de morir. ¿Por qué? Porque no son fuertes en ninguna forma y por lo tanto los que son más fuertes, es decir, la aristocracia, los empresarios, la gente con mucho dinero, la gente con mucha influencia y mucha inteligencia, son los que deben de controlar el mundo, y todas estas personas que no son fuertes no solo no deben, no merecen, lo que implica subrepticiamente un genocidio. No merecen vivir porque así es como funciona la naturaleza. Lo cual implicaría que una vez que exterminemos a todo ese 98-99% de la población, ese 2% se va a tener que exterminar unos a otros progresivamente, porque, oh sorpresa, ahora como el que es más fuerte sobrevive, y ya que siempre hay alguien más fuerte que otro, más poderoso que otro, más listo que otro, conforme nos vamos cargando los que están más abajo, de repente los que están en la punta se convierten en los que están hasta abajo. ¿Y qué pasa? Que ahora esa nueva punta tiene justificado genocidar a los que están hasta abajo. ¿Por qué? Porque así es como funciona la naturaleza. Básicamente, el spencerismo toma la moral que compete al segundo orden de operaciones del hombre y la oblitera por completo, porque dice que la guía general de la conducta del hombre es un supuesto orden natural derivado del primer orden de operaciones del hombre, mismo que no existe, el cual invariablemente va a terminar con la extinción de la especie, porque esto va a terminar dejando a solo una persona viva, que va a ser la más fuerte de absolutamente todas. Pero como no va a tener nadie con quien reproducirse, pues evidentemente va a terminar sola y la especie se va a extinguir. Y si tomamos que esto es como funciona la naturaleza, ya que los robots van a formar parte de esa naturaleza también, pues bueno, el corolario de eso es axiomático. Pero para quien no lo entienda, en el momento en el que haya robots con conciencia, si seguimos el spencerismo, nosotros debemos de extinguirnos
porque los robots van a ser los más fuertes de toda la naturaleza. Y quizás los más fuertes de toda la naturaleza en un sentido totalizante, porque algo más poderoso que eso está muy difícil que se manifieste. Realmente un robot es casi una personificación de Dios. Pero claro, yo estoy hablando del famoso robot cognitivo, no de un robot como los que ya hay en las cadenas de montaje de las fábricas. Y bueno, pues me parece que eso va a ser todo por ahora. Nos estamos viendo.